¿sí? La región de la boca es una cosa, la región bucal es otra, pero es básicamente, digamos, una continuación de la otra. Lógicamente están en contacto y están en íntima relación. La región de la boca, como dice acá abajo, es la región de los labios, en definitiva, una región que está formada por el labio superior y el labio inferior, como está acá en línea de puntos en esta imagen que tenemos del caballo. Y bueno, esa región labial, sobre todo la parte interna, ¿no? La parte interna, más allá que pueden aparecer determinadas lesiones a nivel de los labios, pero sobre todo la parte interna de la mucosa es importante para considerarla desde el punto de vista también de la revisación clínica, ya que la mucosa labial, la mucosa de las encías, que se llama la mucosa gingival, la ocular, que son las conjuntivas, las del prepucio, la vulva, son todas mucosas que se denominan mucosas aparentes y que ustedes van a poder evaluar en un animal con el objetivo de tomar algún dato desde el punto de vista del estado de la hidratación de ese animal, ¿no es cierto?, que nos puede estar indicando cambios de color, también la presencia de saliva. Bueno, hay una serie de parámetros que uno puede tomar a partir de la revisación de estas mucosas, ¿no es cierto?, de la labial, de la gingival, de la ocular, de la prepucial, bueno, todas esas que hemos mencionado recién, y eso son parte de la revisación que ustedes generalmente van a hacer cuando estén evaluando el estado clínico de algún animal. Ahí tenemos entonces, sí, ¿Qué hay se alguien que está... evaluaba? Esperen que hay alguien, espera, acá, view, no, qué barro, qué manera de tener cosas, me fui, waiting. ¿Cómo me decías? Discúlpame. No, todo bien. ¿Qué se evaluaba cuando se mantenía apretada la No, ustedes encía del después lo van a animal? aprender en semiología, es como que me estoy adelantando a lo que van a ver más adelante, pero ¿En el se llama la relleno capilar? evaluación de las Ah, mucosas eso. aparentes, ¿sí? Entonces se evalúa el estado de hidratación, se evalúa también en parte tiene que ver con la microcirculación, ustedes van a hacer, como bien ven en la imagen acá que se está apretando con un dedo sobre la encía, ahí está revisando los labios, las encías, y además se aprieta sobre la zona, ¿no es cierto?, de las encías, entonces en el lugar donde ustedes aprietan se va a hacer como una manchita blanca, porque están como obstruyendo la microcirculación, y cuando sacan la presión, tiene que nuevamente volver el color normal, alrededor de 2 segundos aproximadamente, 2 segundos, 2 segundos y medio, eso sería un estado normal. Ahora, si ustedes aprietan ahí y queda como una manchita blanca, ¿sí?, durante más de 3, 4 segundos, quiere decir que no está llegando suficiente cantidad de sangre y hay, de alguna forma puede ser algún problema de deshidratación, un problema vascular y demás. Entonces son indicadores, ¿no es cierto?, que ustedes van a ir tomando, lo mismo que el color de las mucosas, van a ir tomando todos esos datos para después, lógicamente, poder reunirlo con otros parámetros, ¿sí?, con la temperatura, con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria, bueno, con las auscultaciones de los distintos aparatos y sistemas, es decir, escuchar los sonidos, bueno, todo eso los va a conducir hacia un camino, eso es lo que nosotros intentamos hacer en la práctica, ¿no?, que nos conduzca toda esta evaluación hacia un camino diagnóstico. Esa es la idea. Para decir, bueno, me parece que el bicho tiene tal cosa, o tiene tal y tal y tal cosa. Habrá que ver después cuál de ellas es la que más coincide, ¿no es cierto?, con la sintomatología, y bueno, y se hacen un montón de evaluaciones posteriores, y van a tener que seguramente recurrir a exámenes complementarios, como es un examen de sangre, o bueno, eso es un poco lo que ustedes puedan hacer en la práctica, ¿no?, lo que se hace generalmente en la práctica con cualquiera de las especies que estamos mencionando. Entonces, bueno, la importancia de la región de la boca es un poco eso. La región de la boca, sobre todo lo que son los labios, es la revisación de por sí de lo que son la piel, si no hay lesiones, la parte interna de lo que es la mucosa labial, ¿no es cierto?, que eso es importante desde el punto de vista, como ya dijimos, de la revisación. Y bueno, y hacia el interior, ¿sí?, hacia adentro, ya nos metemos dentro de lo que sería la cavidad bucal, ¿no es cierto?, la región bucal, como dicen. Esperen acá que hay waiting, admitir a todos. Vamos a admitir a todos. Esto sería como en las clases que van entrando, abriendo la puerta y van entrando, es más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta, entonces, región bucal? ¿Sí? Esta región bucal. La región bucal se divide en dos partes,
¿sí? ¿Cómo la podemos diferenciar? En definitiva, no sé si tiene tanta importancia, pero se puede dividir en dos porciones, trazando una línea que vaya desde la comisura de los labios, es decir, la unión de los labios se llama comisura, hacia caudal, hasta llegar al borde rostral del macetero, ¿no? Ahí está marcado el borde rostral. Bueno, ¿hay alguna interferencia ahí sonora? Fíjense que la región bucal, como dice ahí, los límites externo e interno no coinciden. El límite externo de la región bucal, tanto la dorsal como la ventral, llega hasta el borde rostral del macetero. Hasta ahí. Hasta el borde rostral del macetero. Ahora, internamente, el límite llega más a caudal, llega más adentro. ¿Sí? Por eso dice que va hasta el istmo de las fauces. El istmo de las fauces justamente es un lugar muy chiquitito que va a ser el límite entre el fondo de la cavidad bucal y el comienzo de la orofaringe, que es una parte de la faringe. Entonces, externamente el límite se puede tomar o establecer hasta el borde rostral del macetero. Ahora, internamente se va un poco más adentro, se va hacia un poco más a caudal. Por eso no coinciden ambos límites, el que se ve por fuera y el que realmente está por dentro. Bueno, las partes que uno va a considerar de esta región, ya la hemos visto en la anatomía general, ¿no es cierto? Lo que está hacia afuera de lo que son las arcadas dentarias, tanto inferior como superior, y lateralmente delimitado por los labios y por las mejillas, eso sería la parte vestibular o vestíbulo, ¿no es cierto? Que tenemos una parte labial y una parte bucal. Labial es lo que está entre los labios y los dientes incisivos, sería principalmente, bueno, en algunas especies, como pasa en los carnívoros, los labios, fíjense, se prolongan muy hacia caudal, la comisura labial también está muy atrás, porque eso tiene que ver con la posibilidad de abrir la boca que tienen estos animales y que son adaptaciones de su aparato digestivo a los hábitos alimenticios. Son predadores que tienen que agarrar una presa, ¿no es cierto? Y por eso tienen esa posibilidad de abrir mucho la boca. Esta es una ventaja comparado con los herbívoros, ventaja desde el punto de vista de nuestra práctica profesional como veterinarios. La revisación de la cavidad bucal es mucho más fácil, teniendo precaución de que no nos lastimen con una mordida, pero es mucho más accesible, mucho más fácil de hacer en un perro o en un gato, ¿sí? Que en un caballo o en una vaca. Por el hecho de que el caballo y la vaca, o una oveja, digamos, un herbívoro en sí, tienen poca apertura de la boca. ¿Sí? Tienen poca apertura de esta boca y de la cavidad bucal en sí, entonces nos dificulta revisar adentro la región o la cavidad bucal. Distinto en un perro o en un gato, entonces uno teniendo precaución, como en este caso, ven que hay un aparato ahí que se coloca, que esto lo pueden fabricar ustedes si quieren, es una abreboca, entonces de esa manera podemos revisar perfectamente todo lo que hay ahí adentro, ¿sí? Las piezas dentarias, las partes de la lengua, el piso de la boca, más en el fondo, parte de lo que son el paladar blando, el paladar duro, bueno, ni hablar si hay, ¿no es cierto?, alteraciones de la mucosa, lo mismo vamos a poder ver inclusive el comienzo de la orofaringe, las tonsilas, bueno, hay un montón de cositas que se pueden llegar a evaluar y que son muy accesibles, sobre todo en los carnívoros, por esta posibilidad que tienen los animales, los carnívoros, de abrir la boca. Entonces, bueno, es mucho más fácil de revisar esta cuestión en un perro, en un gato, que en un caballo. Bueno, acá tenemos un poquito las cuestiones que ya más o menos las dije. ¿Por qué hace necesario conocer esta región? ¿Por qué hace necesario repasar la anatomía general de esta región? Porque tiene un montón de aplicaciones desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Todo lo que es la exploración de la cavidad, del contenido, de las afecciones de la lengua, las afecciones de los dientes, las encías, hay desembocadura de glándulas, como también dijimos, creo que en otros encuentros, acá donde también hay que prestarle mucha atención a los carnívoros, donde ocurren la mayoría de las patologías de las glándulas se dan en estos animales. Entonces uno tiene que tener claro dónde desembocan las glándulas, dónde se ubican estas glándulas salivales, porque
son las especies que van a tener casos clínicos. Bueno, también hay tratamientos odontológicos que se hacen en distintas especies. Yo creo que también la que más se hacen son los carnívoros, después vendría el caballo y después vendrían los rumiantes. Y algo que ustedes van a aprender también en un futuro, no muy lejano, es cómo estimar la edad a partir del desgaste y la erupción de los dientes, ¿sí? A medida que van saliendo los dientes, que se van reemplazando los dientes de leche por dientes permanentes y el desgaste que ocurre en la superficie masticatoria, van a poder determinar aproximadamente cuál es la edad. En muchos casos, el propietario del animal sabe cuál es la edad, en otros casos no, ¿sí? En otros casos no sabe cuál es la edad, entonces ustedes tienen que recurrir a esta cuestión para poder determinar aproximadamente cuál es la edad. Hay algunas etapas donde hay un margen de error interesante y hay otras etapas donde, los datos que nos ofrecen la cronología dentaria son un poco más precisos, pero hay otros casos que no. Eso lo van a ver en las distintas producciones, producción animal, en bovinos, producción de equina, todo eso se ve y se estudia el tema de cómo es la cronología dentaria. Que en los libros de anatomía sale, lógicamente, sale esta cuestión. Bueno, ahora había que borrar, si no recuerdo mal, porque si no, no me deja pasar. Ah, no, mira, sí, se puede pasar, pero me deja todo rayado. Qué rápido me olvido cómo es el manejo de esto. No me puedo habituar. Más fácil estar con una tiza y borrar en el pizarrón. Bueno, ¿qué partes también tenemos que tener en cuenta? Más allá de que hay dos regiones, o más que regiones, dos partes de la propia región bucal, el vestíbulo y la propia cavidad, ¿no es cierto? El vestíbulo bucal por un lado y la cavidad bucal por otro, que están lógicamente conectadas entre sí. Hay detalles que necesitamos recordar en ambas partes, tanto en el vestíbulo como en el piso de la boca, en la cavidad bucal propia, tenemos que recordar algunas cuestiones que son importantes, como ya dijimos, desde el punto de vista de la revisación clínica. Bueno, en el vestíbulo, como dice ahí, que es lo que está comprendido entre la pared, digamos, lateral de la cavidad bucal y las arcadas dentarias con sus encías, toda esa partecita, ese espacio que queda se llama vestíbulo. En ese vestíbulo es donde van a desembocar importantes glándulas salivales. Entre ellas está la glándula parótida, que desemboca en el vestíbulo bucal, y que también acá debería corregirlo, porque no solamente es de perros, como dice ahí, sino que es de perros y gatos. Puse una línea en vez de... Ahí está. Perros y gatos, habría que poner acá en la diapositiva, también desemboca en el vestíbulo bucal, ¿sí? En la parte dorsal del vestíbulo, lo mismo que la parótida, desemboca la glándula cigomática, que es una glándula bucal ubicada arriba, cercana a la región orbitaria, está en esa zona ahí vinculada al ojo, a la órbita en sí, y por eso la hace también importante de recordar, y que en algunos casos, cuando se afecta esta glándula, puede llegar a provocar cierta compresión a nivel del globo ocular, y manifestaciones clínicas que pueden estar haciendo sospechar de que hay un problema justamente en el conducto de la glándula o en la propia glándula. Bueno, y en el piso de la boca, o suelo de la boca, como dice acá, hay una partecita que está por delante del frenillo lingual, que es la región prefrenular, está mal escrito, frenular, debe de decir ahí, no fenular, prefrenular, y los recesos, que son los espacios que quedan por debajo de la lengua, a ambos lados del frenillo, denominados recesos sublinguales laterales. Ahora lo vamos a ver en una imagen para que quede bien claro cuáles son esas dos partes, o tres partes, podríamos decir. Estos son pares, hay dos recesos sublinguales laterales y hay un receso prefrenular. Bueno, en la parte prefrenular es donde van a desembocar los conductos de también importantes glándulas salivales, como son la glándula mandibular, ¿sí? Y el conducto de la glándula sublingual monostomática, ¿sí? Así es como se denomina esa
esa glándula monostomática, sublingual monostomática. Ahí desembocan estas glándulas en el piso de la cavidad bucal, por debajo de la lengua, justamente bien pegadito ahí, y un poquito acraneal o arrostral sería del frenillo lingual. Esos lugares, lo mismo que los recesos sublinguales laterales, que están a los costados, son importantes siempre de revisar, sobre todo en esta especie que estamos diciendo, en los carnívoros, porque en muchos casos aparecen obstrucciones o patologías, tanto de los conductos como de las glándulas, y podemos empezar a encontrar determinada sintomatología en estos animales que nos permite llegar a un diagnóstico bastante certero de cuál es el problema. Bueno, ni hablar que la lengua también es una estructura, un órgano plenamente muscular, que tiene lógicamente su utilidad desde el punto de vista fisiológico, pero que también desde nuestra práctica veterinaria, ¿no es cierto?, de la profesión, también la deberíamos revisar en algunas instancias, en algunas especies, como pasa también en los carnívoros generalmente, sobre todo en momentos por ahí de anestesias generales, cuando se hace anestesia general animal, que se nos mantiene anestesiado durante determinada cantidad de tiempo, para hacer alguna cirugía, ¿no es cierto? La lengua es un lugar propicio para poder tomar también características. Se le pone un aparatito que lo pueden comprar en cualquier lado, hasta por Mercado Libre, que es un oxímetro de pulso. Eso les va a permitir, ese aparatito, que hoy en día se usa mucho, se está usando el oxímetro de pulso en todos los hospitales, en todas las clínicas, porque nos permite ver cuál es la saturación de oxígeno que hay en la sangre. En nuestro caso te lo ponen en un dedo, ¿sí? En un dedo, y eso permite monitorear cuál es la presión de oxígeno, cuál es la presión, ¿no es cierto?, también de dióxido de carbono. Algunos aparatitos también traen para monitorear el pulso, la frecuencia cardíaca, bueno, un montón de características ustedes también pueden monitorear a partir de la lengua, ¿no? Le ponen ese aparatito en el perro o en el gato y mantiene, digamos, esos parámetros monitoreados para ver cómo viene la cuestión de la anestesia. Entonces, tiene sus aplicaciones, ¿no es cierto?, la lengua. Lo mismo que hay una cierta cantidad de vasos sanguíneos ubicados en la parte ventral de la lengua, hay arterias y venas sublinguales que lo hacen apropiada para poder administrar a veces algunos medicamentos en la región de la lengua, en la parte ventral de la lengua. Inclusive lo van a ver esos vasos sanguíneos, si ustedes lo hacen con cuidado, ¿no? Trabajando con cuidado van a poder encontrar esos vasos sanguíneos sin problema en la parte ventral, porque están por debajo, inmediatamente por debajo de la mucosa lingual. Bueno, acá estamos viendo, esperen que voy a borrar para que no genere confusiones, algunas cosas de diferentes especies. Fíjense, ahí donde está la estrella, justamente donde está la estrella amarilla que estoy remarcando, que estoy rodeando, ahí sería el límite interno de la cavidad bucal, ¿sí? Hasta ahí llegaría la cavidad bucal, de lo que serían la unión de los labios, supongamos aproximadamente en un caballo puede estar por acá. Bueno, desde la unión de los labios, todo esto sería la región bucal hasta llegar, ahí estoy pasando por encima de la lengua, de la parte dorsal de la lengua, hasta llegar ahí, que eso sería justamente el límite entre cavidad bucal y lo que hay hacia caudal, que sería la faringe, la orofaringe. Entonces no coincide justamente con el límite externo, ¿sí? El límite externo aproximadamente llegaría acá, más allá que no estoy viendo desde afuera, porque esto es un corte mediano, pero más o menos llegaría, hasta ahí llegaría el borde rostral del macetero, aproximadamente, ¿no? Entonces fíjense que hay un recorrido un poco más extenso de la cavidad bucal, desde el punto de vista de lo que es su límite interno. El límite interno y externo no coinciden. Bueno, cosas acá vinculadas a algunas otras especies que también hacen importante conocer la anatomía de la boca, de la cavidad bucal, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo el tema de lo que ustedes después el día de mañana van a hacer también con los rumiantes, ¿sí? Van a también ver la cuestión de los dientes, la cronología dentaria, que se hace mucho también en estas especies, para saber cuándo esos animales ya se pueden empezar a ir pensando en descartarlos del plantel
de la reproducción y demás, y reemplazarlo por otros animales más jóvenes, ¿no es cierto? Eso tiene que ver también con la revisación que ustedes van a hacer. Bueno, los rumiantes de por sí, tanto lengua, labios, encías, paladar y demás, a veces tienen enfermedades bastante particulares. Una de ellas, y tal vez muy conocida, que la habrán escuchado un montón de veces y ya la van a estudiar en breve también, es la fiebre aftosa. La fiebre aftosa provoca erosiones realmente muy, muy severas en la región de la boca, en la cavidad bucal, en el contenido, en la lengua, paladar, en las encías y demás, y eso provoca realmente grandes problemas en los animales porque dejan de comer, porque están permanentemente, a veces tienen también patologías simultáneamente entre medio de los dedos, ¿sí? No solamente afecta la cavidad bucal, sino que también afecta la parte de los pies, y eso también complica el traslado de los animales. Bueno, es una enfermedad que todavía se está tratando de erradicar. En algunos lugares se ha erradicado con vacunaciones, en otros lados todavía no. Entonces, bueno, todo eso hace a la importancia de recordar la anatomía de la región bucal, todas estas cuestiones que estamos viendo acá. ¿Mm? Bueno, este esquema de un corte transversal de la cabeza de un caballo, ya lo vamos a ver en el perro, en otra especie, pero es más o menos parecido. Ahí está el límite lateral de lo que sería el vestíbulo de la boca, que lo conforma principalmente un músculo bastante particular denominado músculo buccinador, ¿sí? Buccinador, que este músculo está en todas las especies, inclusive nosotros tenemos eso que forma el cachete básicamente. Entonces, entre el buccinador y lo que serían la parte lateral de los dientes y las encías, las arcadas dentarias y las encías, ese espacio que acá quedó muy reducido, ese espacio que quedó ahí, los costados, eso sería el vestíbulo bucal. Y todo lo que está de las arcadas dentarias hacia el centro es la cavidad bucal propia. Bueno, esas dos partes de la cavidad se comunican permanentemente y es necesario para que el alimento, la saliva, la lengua y demás puedan, ¿no es cierto?, participar en todo en este procesado mecánico que tiene el alimento. Así que permanentemente están comunicadas ambas partes de la cavidad bucal. Lo importante es recordar que en algunos lugares hay desembocadura de glándulas, en otras cosas vamos a prestarle atención a otros elementos. Vamos a pasar, bueno, hay que borrar cada vez que... Uy, que toque. Ahí está. Bueno, acá estamos viendo, fíjense, estas son todas imágenes de carnívoro, de perro, básicamente de perro, no hay de gato acá, pero fíjense, acá tenemos la lengua, la misma imagen que estaba presentada anteriormente, además que está un poquito más grande. Fíjense que ahí en la parte ventral, por debajo de la mucosa lingual, se notan algunas venas bastante superficiales que nos hacen posible o hacen posible la inyección de determinados medicamentos o la administración de determinados medicamentos en la propia lengua, para que rápidamente vayan al torrente circulatorio y que se distribuyan sistémicamente a todos lados. Bueno, como les decía también, la posibilidad de tomar ciertos parámetros, monitorear los parámetros de la anestesia que se puede hacer con ese aparatito, ¿no es cierto? Más allá que se pueden hacer otras cuestiones más, pero también es un recurso que lo tienen que tener presente, y hoy en día, que son aparatitos relativamente baratos, que los podemos conseguir en un montón de lados, lo podemos utilizar para esa cuestión. Bueno, fíjense que acá está, debajo de la lengua se ve claramente el frenillo lingual, este pliegue mucoso, que conecta el cuerpo de la lengua hacia el piso donde está, donde principalmente también hay estructuras blandas. En el piso de la boca hay estructuras blandas, tenemos músculos, hay mucosa, hay algunas glándulas salivales también que están desparramadas ahí en el piso de la boca. Y fíjense que ahí por delante, ahí está marcado en verde, no se alcanza a ver muy bien porque está justamente uno de los colmillos, uno de los dientes, digamos, caninos, pero acá magnificado se ve un poquito mejor, y en esta imagen de abajo se ve aún mejor. Vamos a borrar, así lo podemos marcar sin problema. Fíjense ahí con lo que está con el número 11 y 12, ahí con esos números, ahí se ven unas elevaciones. Bueno,
Esas elevaciones que están justamente en la parte prefrenular de la cavidad bucal, del piso, ¿no es cierto? En relación al frenillo, un lugar muy, muy similar a donde lo tenemos nosotros, ahí están las desembocaduras de las glándulas sublingual monostomática y también de la glándula mandibular. ¿Sí? Son dos de las glándulas salivales mayores que se denominan, junto con parótida y también con las cigomática, en este caso, ¿no es cierto?, carnívoros. Bueno, esas glándulas desembocan puntualmente en ese lugar. Entonces, si hay algún tipo de patología, ya sea obstructiva, algún problema de los conductos o alguna enfermedad propia de la glándula, pueden llegar a encontrar algo similar a lo que está acá. Profe, ¿y la polistomática? La polistomática desemboca a través de una multitud de conductos. La polistomática está desparramada en el piso, ¿sí?, en los recesos acá, en los costados, por debajo de la lengua, ambos lados, digamos, del frenillo lingual, una de un lado, otra del otro, son glándulas pares, ¿no es cierto?, todas estas glándulas. Entonces, estas glándulas que están ubicadas, las polistomáticas, tal vez un poquito más atrás, ¿no?, pero para que nos demos una idea, desembocan mediante una serie de conductos muy chiquititos. A veces en el caballo se pueden llegar a ver como pequeños agujeritos, múltiples agujeritos que están ubicados en la mucosa y en el piso de la cavidad bucal. Por eso se llama polistomática, porque tienen muchos conductos de excreción. Cada uno de esos conductos, que son realmente muy, muy, muy pequeños, desembocan mediante unas aberturas también muy, muy chiquitas, y no lo hacen con un conducto simple como en este caso, sino que son muchas perforaciones que están como a ambos lados del frenillo y más hacia atrás, más hacia caudal. Creo que acá tengo una imagen, no me acuerdo bien, pero me parece que estaba la imagen, a ver si la podemos encontrar. Miren, ahí está la ubicación, más allá que un esquema, pero ahí está la ubicación de la glándula. Yo, digamos, trato de ser un poco insistente con la cuestión de prestarle más atención a las glándulas salivales de los carnívoros, porque van a ser aquellas especies donde ustedes van a tener la mayor casuística, la mayor cantidad de casos clínicos. Ahí fíjense en este esquema, que está acá en la parte superior de la pantalla, están varias glándulas salivales, ¿sí? Algunas son profundas, como pasa en este caso, que es la glándula cigomática. Eso corresponde a una glándula bucal dorsal, como se denomina, nada más que como en los carnívoros está tapada por el arco cigomático y muy relacionada a la región orbitaria, acá donde está el ojo, se la denomina glándula cigomática. Bueno, es una glándula que está tapada por el hueso, la hace inaccesible a la palpación, ¿no es cierto? No podemos acceder fácilmente a esa glándula porque está tapada por hueso. Acá tenemos la glándula parótida, pegadita a lo que sería la base de la oreja, de ahí el nombre. Esa es la glándula mandibular, ¿sí? Esa forma ovalada es la glándula mandibular. Y ahí está la glándula sublingual monostomática, eso que está ahí, y esta parte que es casi una continuación es la glándula sublingual polistomática. Esa es la polistomática que está ahí y se desparrama en el piso de la cavidad bucal, ¿sí?, en el piso de la cavidad bucal, justamente a los costados del frenillo, donde están las desembocaduras de esta porción de la glándula denominada porción polistomática de la glándula sublingual, ¿sí? Son como dos partes de una misma glándula. La monostomática, que tiene un conducto que llega hasta la región prefrenular, ahí en esta zona, y la porción polistomática, que desemboca mediante múltiples conductos en los recesos sublinguales laterales, ¿sí? Ahí estarían las desembocaduras justamente de la mandibular, esta ovalada que está acá y que a veces nos confunde porque tocamos la glándula pensando que son los nódulos linfáticos mandibulares, ya que comparten una ubicación similar. El tema es que ya vimos que el tamaño es notablemente diferente entre una
una y otra, y también la consistencia y el aspecto que tiene, pero bueno, a veces nos confunde porque hay una cercanía de la glándula con los nódulos, y entonces ahí desemboca en esta imagen, la misma que mostramos anteriormente, ahí desembocaría en la glándula mandibular y también la sublingual monostomática, ¿sí? Y las polistomáticas desembocarían acá, a los costados, debajo de la lengua, en el piso de la cavidad bucal, a ambos lados del frenillo de la lengua. Estas glándulas son las que uno tiene que tratar de grabarse, digamos, en su cabeza, porque son las glándulas y las especies donde van a tener problemas, donde van a tener casos clínicos. Por eso repetimos un poco esta cuestión de cuál es la importancia. Si mostramos de nuevo esta imagen, que la saqué de un libro digamos, de cirugía, y que bueno, es lo que ustedes por ahí el día de mañana se van a encontrar, ¿no es cierto? Una deformación en el piso de la cavidad bucal, que puede ser medianamente blanda, que a veces ustedes punzan y van a sacar un contenido, digamos, saliva, mezclado tal vez con sangre, ¿no es cierto? Un color medio rosado, ¿sí? Porque está... Bueno, puede ser posiblemente, casi que con mucha certeza, que haya un problema de glándulas salivales sublinguales, ya sea la polistomática, o puede ser que se haya roto el conducto de la mandibular o el conducto de la monostomática. Entonces se empieza a acumular saliva, se empieza a acumular la secreción natural que tienen estas glándulas, y ustedes encuentran una deformación, lógicamente que hay que después digamos, terminar el diagnóstico haciendo determinadas maniobras, como por ejemplo una punción, y si sale saliva, y bueno, eso ya es bastante indicativo de que hay un problema de la glándula. Entonces, eso ocurre con cierta frecuencia en estos animales. Si ustedes ven una deformación ahí abajo, tienen que